El viaje del poeta Humberto Jarrín. Hace mucho rato que vengo corriendo y ya comienzo a fatigarme. Poca distancia he ganado sobre mis perseguidores. Ellos han seguido tras de mí como perros de fino olfato. Me pregunto cómo los entrenarán. Ya he cruzado muchas esquinas buscando rincones oscuros por donde escabullirme, pero esta luna llena no está de parte mía. Su chorro de luz es un farol inmenso que me sigue implacable. Así inicia su primer viaje, que bien puede ser el comienzo de un relato, de un poema en prosa, constituye uno de los primeros textos del escritor caleño Humberto, el de apellido extraño, como afirma él en una de sus tantas entrevistas. Su compromiso es con la poesía, pero no deja de lado el cuento, el minicuento, el ensayo, el teatro. Su primer libro de poemas lo tituló Herramientas de Trabajo en 1982. Cuatro narradores, en 1984, libro donde aparecen dos de sus primeros relatos. En ese mismo año recibe una mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía IFES. En 1988 publica Líneas de Alfanje. Contrario a la expansión del universo, uno de sus temas, su universo literario se encoge en tiempo dejando largos espacios ocupados por la creación. El perseguidor ahora es perseguido. Y sus palabras, muchas son de carne, no de aire. En el péndulo de sangre, obra donde ha logrado derrotar en batalla, y así lo atestigua su poema, La hoja en blanco, blanco como el miedo al vértigo, como un monstruo industrial que come tiempo y traga tinta. En el rumor de los seres, el poeta exhorta al lector a cuestionarse o a detenerse sobre temas como el tiempo, el viento, la muerte, la sombra, la oscuridad entregada en gatos negros, los fantasmas, la rana de Basho. Y en el último haiku, Albert Einstein le responde y nos responde que todo es relativo, de otras vidas y humano, dos poemarios en un mismo libro. En el primero aparecen las fuentes de las que bebe, o mejor, se embebe el poeta: Ulises, Heráclito, Polifemo, Don Quijote, Einstein, Van Gogh, Borges, entre otros. Escuchemos pues al poeta que acaba de entrar a esta casa. Todo está en mí asediado, y la más lejana célula me pertenece, invadida porque estás ya en la sombra, ya en la grisedad que la lluvia trae, ya a plena luz donde transcurre el río del sol sobre los hombres. Mira la ciudad, cada esquina, cada acera, cada antena saben que por allí has pasado y nos lo gritan. La fisura en las paredes son grietas de la espera. Ya ni los lugares cotidianos me pertenecen, se me han afantasmado y yo con ellos. La gente no ve en las vitrinas sino precios, oportunidades a la mano. ¿Y dónde los espejos del andante? ¿Dónde la ocasión para ver el ángel que pasa a sus espaldas? ¿Dónde el vidrio pulido en el que puedan ausentarse viendo la ironía de su propio espanto? Yo tampoco me encuentro. Yo también hago parte de esos hombres y para hallarme te busco. Es tu aroma una intuición a seguir, un perfume que viene, o va o baila. De tus cabellos, de tu boca, de tus piernas, oh ídolos que a la sangre llaman. Miro las galerías y las fábricas y cada sudor y cada fatiga es a ti que se deben. Miro los cines o las iglesias, clínicas donde reparan el alma y nada, no hallo nada, porque nada puede haber donde tú no estés. Nada puede haber nada, ni lo mío en mí, todo tan deshabitado, tan sin soles como sin ojos, tan sin luna como sin labios, tan sin ríos como sin cabellos, tan sin abismos como sin sexo, tan sin leche como sin saliva, tan sin invierno como sin brazos, tan sin árboles como sin piernas, tan sin murmullos como sin risa, tan sin tierra como sin vientre, tan sin mundo como sin ti. Yo soy aquello que se ha ido. Hay un interés por explorar lo literario en esas formas y sobre todo en los textos breves, también en la fábula, que uno diría, bueno, fábula hoy, sí, ¿qué hacemos con la fábula hoy, no? Parece uno diría, no, la fábula es para los niños de primaria, ¿no? Pero realmente tiene otro tipo de trascendencia. ¿Cuál es ese interés o cómo haces para decidir, bueno, yo quiero escribir esta vez este género y ser capaz de acomodar allí lo que quieres expresar, ¿no? ¿Por qué ese tipo de lecciones, ¿no? La poesía o el microrrelato? Yo diría que quizás obedece a
algo que debo confesar aquí, me perdonarán, que es la promiscuidad textual. Entonces, en esa promiscuidad textual uno, por supuesto, es avaricioso. Pero siempre he pensado que el río de la literatura es uno solo, es un gran río, y que ese río, cuando busca, como todo gran río, a desembocar en el mar, se abre como unas deltas, y esos serían los géneros literarios para mí. En 2008, el poeta William Ospina publicó un ensayo muy hermoso en torno a la poesía y la pedagogía que se llama La Escuela de la Noche. Yo creo que tú puedes declararte ciudadano de la Escuela de la Noche. ¿De qué manera esa nocturnidad influye en tu vocación y cómo tú la aprecias ahora en tu poesía o en tu cuentística? Porque me parece que ese es un universo bastante atractivo y que yo creo que vale la pena que tú nos lo compartas ahora. En mis inicios como escritor, escoger la noche no fue una elección de goce, sino que fue meramente una elección pragmática. Me tocaba trabajar en mi taller, en taller de artesano, con mis hermanos, con mi familia, mi pequeño hijo, y estudiar aquí también en la universidad, de tal manera que durante el día tenía que atender esas cuestiones. Por lo tanto, ya en la noche, que era el lugar que tenía que robarle al sueño, era el espacio donde podía robarme un poco más de tiempo, ¿no? Extender ese día en medio de la noche. Así las cosas, había un mayor silencio, los demás estaban durmiendo. Lo único que se escuchaba a veces en la noche era el teclear de la máquina Brother. ¿Cómo es ese tránsito de la física, la electrónica? ¿Cómo ha influido esa formación en tu obra literaria? ¿Y cómo entender de pronto también la física o las ciencias puras como parte de ese universo literario? Cuando estudiaba en la noche en un colegio nocturno, donde uno entraba a las 6, lo despertaban a las 8 para salir a recreo y volvía uno a las 9 a salir cogiendo el verde San Fernando, una de las preocupaciones vitales era, bueno, ahora cómo voy a sobrevivir después del bachillerato. Yo quiero escribir, me gustaba escribir ya. Y alguien me recomendó y me dijo, cosa que después con Kenneth Gergen, en el Yo Saturado, vine a encontrar casi que 30 años después. Me decía, lo primero que tienes que hacer es conseguirte una profesión que te permita trabajar y saldar las 8 horas que dicen que hay que uno trabajar, para que el resto del tiempo no tengas problemas de carácter económico y puedas dedicarte a tu obra. A mí me pareció que era una forma lógica de atacar el problema desde el punto de vista pragmático. Pero me gustaban también las matemáticas, me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física, se me prestaba bien para eso. Y me di a la tarea, entonces dije, voy a estudiar esa cuestión y de manera atrevida, imagínense un muchacho de un colegio nocturno teniendo que lucharse un cupo en una universidad como esta, donde se presentaban 300 estudiantes y cogían 30. El conocimiento de las matemáticas, porque me ponía a estudiar por mi propia cuenta, derivadas, integrales, por mi propio placer y solamente para tirarme en ese mar lleno de escualos, me sirvió mucho para el examen y efectivamente logré pasar tranquilamente en los exámenes. Entonces ambas cosas me gustaban mucho, me gustaban y me daba también la posibilidad de indagar esa parte de la imaginación que en particular la física le propone a uno. Quizás no haya ninguna otra de las ciencias que proponga retos de imaginación y retos filosóficos que la propia física, porque propone, muchos de ellos son problemas no sobre las cosas que existen, sino sobre la posibilidad de existencia. Y eso lo combinaba un poco pues con las lecturas también de ciencia ficción, donde uno puede recrearse en esas cuestiones. Entonces, mientras estaba estudiando física aquí, muchos de los profesores nos decían que algunas de esas ecuaciones eran unos enigmas durante mucho tiempo. Por ejemplo, el teorema de Fermat, cerca de 400 años antes de poder resolverlo, y es simplemente la ampliación del exponente de la bendita ecuación de Pitágoras, que todo el mundo la conoce, todos nosotros hemos resuelto el famoso triángulo de Pitágoras.
Pero el problema es cuando el exponente es 2 no hay ningún problema, pero vaya póngale el exponente 3 y verá que ahí sí no hay solución. Esos eran retos para mí, retos, el juego con esa imaginación de las posibilidades. Y también uno encontraba que mucha de la física, sobre todo la física contemporánea, antes de poder corroborar todos sus teoremas y sus axiomas, eran precisamente imaginaciones. ¿Ya? Albert Einstein planteaba siempre los que dan experimenten, que son los experimentos mentales. Imaginemos tal cosa, porque no existían ni los laboratorios, ni la física, ni las matemáticas había para poder resolver esas cuestiones, entonces era mera imaginación. Entonces pensaba yo, no, pues en últimas lo que están haciendo es literatura. Y un poco jugando como un homenaje, como una burla, fue coger 3 ecuaciones que eran muy enigmáticas y proponerlas como si fueran relatos policíacos o literarios, ¿no? ¿Cómo influye entonces ese taller de artesanías o de artesanos de tu familia en tu vocación poética? Y ya, digamos, en la otra cara de la pregunta, pero complementaria, ¿tú qué piensas de la oportunidad que se tiene para vincularse a un taller de poesía? ¿Le tienes fe a ese ejercicio? ¿Cómo lo miras? De cara a algo que quisiera luego preguntarte, y es un ensayo de 2013 que causó mucha roncha en nuestro medio, ¿no? A propósito de los grupos de poesía. Sí, hay 2 dimensiones del taller. Está el taller artesanal, del que deviene la posibilidad de poder sobrevivir materialmente. Después surgieron algunos trabajos en la Universidad Javeriana, precisamente con talleres literarios, pero en el primero me daba esa paz de poder estar haciendo un objeto que no era repetible. Entonces, mientras que mi hermano hacía ciertas cosas y tenía que ir al centro a entregar la mercancía o algo por el estilo, a mí me quedaba un tiempito. Y entonces pasaba de un cuarto que era el taller artesanal a otro cuarto donde estaban mis libros y allí me sentaba a trabajar y escribir también. Entonces, cuando ya venía el trabajo y había que sentarme a trabajar, me permitía eso. El trabajo era de todos, como cualquier trabajo artesanal, muy mecánico también y permitía la reflexión. El estar pensando, cada vez, de vez en cuando me chuzaría con la aguja de la máquina de coser algún dedo o algo por el estilo, y entonces me tocaba escribir con sangre, como dice Federico Nietzsche, pero hacía parte de ese aprendizaje de la paciencia, de la labor, de estar midiendo los tiempos, las cosas y demás. Y eso ha sido para mí también la escritura. Y eso también lo he procurado trasladar en los talleres de literatura. Y respondo a tu inquietud acerca del valor que eso tiene. Sí, tienen un gran valor, porque permiten la convocatoria de intereses múltiples, de intereses diversos, de niveles también que son búsquedas, pero también está el axioma, por supuesto, de que allí no van a salir escritores. Es decir, nadie sale convertido en escritor o un taller, porque eso es una labor que tiene que resolver el escritor de manera íntima, en las noches, refugiado en su cuarto, en un rinconcito de un bus, etcétera, etcétera, ¿no? A veces está la idea que detrás del trabajo de escritura todo es como la fantasía o la inspiración, y en realidad es un trabajo que exige tiempo, que exige disciplina, que exige organización, como la investigación también lo requiere, ¿no? Para poder producir ese texto. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo fue ese proceso, con ese libro particularmente. Cuando mi hijo nació, en los primeros años, 4 o 5 años, teníamos una especie de compromiso de que él me contaría las cosas que le ocurrían durante el día y yo en la noche armaba una suerte de texto narrativo con esas cuestiones. Y entre esas cosas había, por supuesto, la necesidad de no contar las cosas tal como le ocurrían, sino transformándolas, personificándolas en otras cuestiones. Así surgieron unas pequeñas fábulas. Pero con el tiempo ese juego de la creación fue arrojando otra serie de textos que yo sentía que eran unos textos más ácidos, más duros, con inquietudes políticas, filosóficas. Eran épocas duras también, de los años 80 y pico, muchos de los amigos nuestros muertos y demás.
y toda esa cuestión se fue moviendo para allá. Cuando vi que había una suerte de 2 libros, entonces dije, no, esta cuestión hay que estudiarla, hay que meterse a trabajar en ella. Y por supuesto me devolví hasta los 6000 años de la India, en el Kaliligna, en el Panchatantra, en toda la literatura griega, Esopo y sus demás fabulistas, llegar al siglo de oro español, donde también se produjeron, pero sobre todo con Iriarte, Samaniego, y en todos ellos me fui dando cuenta que la fábula, tal como normalmente se concebía, la habían deformado, la habían vuelto un relato ñoño, lo habían vuelto excesivamente infantil, cuando la fábula había surgido en un ámbito de carácter político y era un tigre, y lo habían domesticado, ahora era un gatico que se dejaba acariciar. Y mucho de eso, por supuesto, la moral cristiana ayudó a eso, y le pusieron un apéndice allí que era la moraleja, la cosa más detestable que puede existir en un texto, porque configura a un lector imbécil que le tienen que decir, mire, esto es lo que usted tiene que entender. Todo ese proceso en la Edad Media, pues para vehicular la ideología cristiana le fue dando, y luego la didáctica también lo fue recogiendo. Nosotros cuando decimos fábula decimos Rafael Pombo, ese es como nuestro referente, ¿ya? Y tiene algunas cosas bonitas, pero otras, desde la perspectiva de ese género, no me interesaba. Pero entonces me encontré, afortunadamente, con sujetos como Ambrose Bierce, como Jonathan Swift, como Arreola, el mismo Cortázar, Monterroso, por supuesto, y entonces eso me dio otra perspectiva y dije, no, este es lo que he estado haciendo, sin saber que se estaba haciendo, pero ya el trabajo consciente depura mucho más aquello que llamamos inspiración, ¿no? El saber lo que han hecho los demás y saber lo que no están haciendo los demás, porque después de Monterroso no he tenido nociones que otro estuviese escribiendo ese género y me dio por allí. Es decir, meter la cabeza donde los otros ya la habían sacado, y además que es un género muy rico que le permite a uno bromear, jugar, tirar la piedra y salir corriendo, tocar el timbre y demás, y allí puede uno ejercer muchas venganzas. Pudiéramos decir que a Humberto Jarrín lo habitan determinados poetas. ¿Cuáles son esos poetas y por qué? Los libros y en tanto los autores, a mí y creo que a todos nos llega por estas vías. Hay libros que están predestinados, es decir, el canon ya se los pone allí, uno sabe que se los va a encontrar. Uno sabe el Quijote aun cuando nunca haya leído el Quijote. Uno sabe de la Biblia aun cuando nunca haya leído la Biblia. Son libros ya predestinados. Hay otros libros que uno los busca. Es probable que pertenezcan a los anteriores o no, y uno los busca. Va detrás de ellos, los indaga por alguna razón. Y hay otros libros y otros autores que el azar los pone a uno en el camino. Va uno andando por allí, un amigo dice, ve, estoy leyendo esto, y se encuentra y todo eso. Entonces la vertiente de esos autores son diversos, y uno podría hacer, por supuesto, una selección de esos escritores, y por supuesto los primeros, los que están allí, porque uno está en la cultura, son los poetas y los escritores latinoamericanos y los colombianos, son como a los primeros que uno accede, por la cercanía, por la proximidad de la lengua, por los afectos que uno tiene y demás. Entonces, los grandes poetas del siglo XX latinoamericana, todos ellos han sido, que me han llegado y los he buscado a propósito. Pues ahí están los de siempre, Neruda, un Vallejo, pero hay otros que son menos, como Gonzalo Rojas, como Vicente Huidobro, que aunque son muy conocidos, su obra no lo es tanto como el del canon de los otros. De los escritores colombianos, entre ellos Luis Vidales. Luis Vidales porque es la mosca en la sopa poética de su época. Efectivamente el chico del barrio que toca el timbre y sale corriendo. De hecho su libro se llama así, Suenan timbres, ¿no? Entonces yo cuando me encuentro con la poesía de Suenan timbres, entonces ahí yo veo el aforismo, veo el minicuento, veo la poesía, veo la burla, y es muy novedoso para esa época.
ese trabajo con la ilustración, con la literatura infantil, un mismo tópico en la cuestión de los animales que viajan en la fábula, viaja en la poesía, viaja en el haiku y ahora viaja a la literatura infantil, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentarnos un poco al respecto. Siempre he tenido dos cosas que si Dios existe me las debe, y es no haber aprendido a tocar algún instrumento musical, y el otro es poder dibujar. Entonces, como no sé dibujar, ni siquiera hacer un garabato, muchas de las obras que escribía para niños, pues me las imaginaba también en términos de su imagen icónica. Eso se solucionó un poco porque un día me llegó una carta del Ministerio de Educación diciendo que querían hacer unos libros que sirvieran como de instrumento de transición para los niños, para estudiar allí algunas cosas de esas que les pusieron a uno pues en la educación, que los valores y un montón de vainas. Y que tenía que trabajar con Michi Peláez, que es una excelente ilustradora, y efectivamente durante muchos meses, cerca de 6, 7 meses, era ese estar negociando entre las líneas verbales y las líneas icónicas de aquello que se tenía que contar. Surge allí entonces un conocimiento, un interés por el libro álbum, a diferencia del libro ilustrado, que pues cualquiera lo podía ilustrar según su cuestión. No, ahí hay un diálogo entre esos dos lenguajes, y ese trabajo me recordó mucho cuando comencé a escribir teatro. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Estaba yo en el TEC y un grupo de muchachos del taller de Cali iban a participar en el Festival Iberoamericano y querían que hacer una obra. Entonces yo que estaba allí me dijeron, escribe la obra. Yo dije, no, pues es que yo no soy actor. Y me dijo, no, pero eres escritor. Y cuando voy a escribir la obra de teatro que se llama El hombre honrado, les pasé un mamotreto de 200 páginas. Y me dice el tipo, pero Humberto, ¿cómo se te ocurre que vamos a montar una obra de 200 páginas? Ni que fuera una obra de teatro chino que pueden durar hasta 8 días. Y entonces, claro, me pongo a ver, y el narrador era el que se llevaba todo el tiempo. Estaba pensando como un narrador. El narrador, quítalo todas las cuestiones, déjalo apenas en la sueta ese que se hace allá y dice 2 o 3 cosas. Entonces me tocó devolverme a hacer todo un trabajo de logosucción, ¿sí? De quitar palabras, frases y demás, y quedó una cosita allí de unas 40 páginas más o menos, El hombre honrado. Aquí se presentó muchas veces, luego hicieron una película de él. Acá también me pasó lo mismo, porque entonces yo dejé mi cuento y que el ilustrador hiciera lo suyo, como si fuera pues alguien que viene y complementa, y no, resulta que tenemos que trabajar con ellos. Como era para el Ministerio de Educación, también tenemos que trabajar con pedagogos y con psicólogos, porque todas aquellas frases que se dijeran iban a ser valoradas, porque un chico en su lectura tenía que dar cuenta de eso. Surgieron 2 libros álbum, uno que se llama El avioncito que no sabía volar y El arbolito enano, que es uno de mis mayores orgullos, en el sentido de que pocos autores tienen la posibilidad de saber que en todas las escuelas del país, está ese libro y los niños lo leen. Y uno de los grandes logros que uno tiene a veces cuando va a algún lugar y dice, usted es el autor de El avioncito, del arbolito, y yo lo leí, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces eso es muy bello, ¿no? En 2013, justamente por octubre, tú publicaste en Luna Nueva un ensayo que causó bastante escozor y bastante resquemor en gran parte de lo que podríamos llamar el universo poético de Cali, particularmente. Ese ensayo se titula Edénicos y Apocalípticos, ¿no? Por ejemplo, tú planteas la idea de que la poesía se volvió un negocio. Por ejemplo, tú planteas la idea de que hay muchas tribus poéticas o urbanas poéticas que conciben la poesía más como desde la emoción, desde el ejercicio meramente intuitivo, sin darse, digamos, el tránsito hacia el trabajo, el quehacer con la palabra, la depuración que uno encuentra en tu poesía desde un comienzo. Y por ahí te atreves a citar a Alfonso Reyes cuando dices que hasta los perros sienten la necesidad de aullar a la luna llena, y eso no es poesía. Uno puede encontrar en el portal de NTC que hay réplicas y réplicas, y tú después también intervienes y un poco
matizas, pero quisiera preguntar a la distancia, ¿cómo ves ese texto ensayístico? Que también es importante porque uno puede ver la dimensión del poeta como ensayista y ahora vemos la dimensión del poeta como novelista. Yo creo que en principio hubo un malentendido en relación con el ensayo, porque quizás por algunas personas fue leído de manera como superficial. Cuando digo superficial fue como por encima de la anécdota. Uno de mis problemas es el asunto de la ironía. Sí, porque en el fondo, discúlpame, yo hago una acotación, en el fondo hay un trabajo en torno al quehacer poético, más Claro. que la localización del oficio en un determinado contexto, en un determinado escenario, que es lo que yo quería también luego, digamos, decirte, ¿no? Que hay sobre todo una gran reflexión por el quehacer poético y la actividad poética. Claro, claro. Entonces, como una de las apuestas que yo le hago a la literatura, no en la poesía, normalmente no hago eso en la poesía, soy consciente de eso, es al humor, al juego, al burlarme de ciertas cosas. Entonces, en ese ensayo pretendí que una manera, una estrategia para llamar la atención era esa, y comienzo incluso con un juego de fábula, ¿no? Es decir, por ejemplo, Cali está llena de un montón de ranas toro, ¿sí? Del que se aprovechan solamente los muslos, y lo que quería era mostrar cómo todos estos escuelas de salsa son eso, es decir, crían esas ranas para que hagan escuelas, para que los grandes cabarets, los grandes etcétera, etcétera, simplemente los exploten y solamente tienen su oportunidad por allí salir en el salsódromo y aparentar en otros lugares, y es un poco la explotación de esa industria cultural que también nos las han metido. Pero era un juego que si yo hubiera sabido iba a tener el eco de molestia, quizás no lo habría hecho, sinceramente. Entonces, pero lo que era meramente una entrada para mostrar que había mucha gente interesada en la poesía y que eso estaba muy bien, y lo reitero, eso está muy bien. Está bien que haya grupos de poesía, gente que se reúna a comentarla, gente que la vocifere en la calle, todas esas cosas, esas expresiones culturales son necesarias, ¿sí? Pero creo yo que hacían parte más del quehacer del gestor cultural más que del poeta mismo, porque la poesía requería de otro asunto mucho más centrado en el lenguaje mismo, es decir, no en la forma, sino como en los ciertos contenidos. Y que ese trabajo de reflexión sobre la poesía, sobre el quehacer, devenía del ejercicio de lecturas, de escrituras largas, continuadas, y no necesariamente del que yo quiero hacer. Y como argumentos de autoridad pongo a muchos, desde el mismo Baudelaire, Mallarmé y todos, que dicen que el trabajo literario es un trabajo de un trasegar sobre esa materia prima sobre la que uno tiene. Y por supuesto eso sirve para trabajar en últimas de la poesía. Es decir, que el asunto de los grupos de poesía era el telón de fondo de un problema que yo quería poner en primer plano, que era el asunto del trabajo serio con la literatura y en general con el arte. Entonces, frente a esa reacción inmediata, como ese quemazón a flor de piel, pues me pareció bien en el sentido en que la gente se interesó por el texto. Pero cuando tú dices ahora, después de tantos años, y quizás al año y medio, comencé a recibir una cosa muy bella de los grupos de Cali, y es que me invitaron todos y cada uno a conversar con ellos. En tu novela estás profundizando en la mirada de la ciudad, de lo urbano, pero no desde alguien externo, sino desde alguien que vive en la ciudad y que ha crecido en una ciudad que ahora se está volviendo caótica, enorme, emergente y desesperante. Entonces, el poder vivenciar ese crecimiento de la ciudad, recorrer esos espacios, la experiencia de la escritura como ese ser que habita la ciudad, que reconoce la ciudad, que se reconoce como un ser de ciudad. En la vida personal yo soy muy huraño, muy asociable, muy pocos amigos, mi casa es un refugio y muy pocas personas, digamos, como accedo a la vida social. Antes poco, ahora muchísimo menos, pero sin embargo no podría vivir en un lugar distante. Yo no me imagino un campo, una casa solitaria por allá viviendo, ¿no? Yo necesito el trepidar de la ciudad, el ruido lejano de las sirenas, de los carros. ¿Cómo miras tú la relación entre sentimiento y razón? El lugar donde participa la emoción y cómo participa la razón.
¿Qué es lo que es más necesario para el poema o cómo se conjugan estos dos elementos? Porque eso ayudaría a definir un poco la polémica que hay en torno a este montón de grupos de literarios que deambulan en la ciudad, que realizan con mucha constancia y persistencia también su trabajo, pero que allí hay que discutir con ellos en el oficio y en la adquisición de las destrezas, por qué vía entra el sentimiento y por qué vía entra la razón, si ese sentimiento le pertenece a ellos, o es de la cultura, o es de nuestra sociedad, o es de nuestra historia, o si esa razón es de ellos o le pertenece a lo que precisamente ha sido una gran búsqueda en el mundo del arte. Yo soy un convencido que emoción y razón son dos caras de una misma moneda. Sin embargo, en el proceso de creación, pienso yo, hay un momento en el que entra en juego o tiene una mayor preponderancia una y otra. Y un poco en el ensayo lo que planteaba era eso, que hay un estado que lo llamé así, pero otros también lo han llamado de otra forma, un estado prepoético. Ese estado prepoético es el que yo, como un individuo cualquiera, me dejo emocionar por todas las cosas de la vida. Una tragedia, una puesta de sol, un beso, una mujer bella, es decir, todos los procesos que se chocan contra nuestro rayo emocional, y eso nos afecta, digamos, como sujetos, como seres vivos, como células que estamos allí. Pero lo que planteaba también en ese ensayo es que en el momento del instante de la creación, en el momento en el que se va uno a meter con la materia prima nuestra, que es el lenguaje, que no es la emoción, sino el lenguaje, como lo pueden ser los colores para el pintor, o como pueden ser el barro para un escultor, etcétera, etcétera. Era bueno, por la recomendación de mucha gente, no es invento mío, de dejar un lado el asunto de la emoción para dedicarse a ese trabajo, y que después de ese proceso que llamaríamos el propiamente poético, el de la creación, en el que tú estás con la palabra sacándole sus posibilidades o demás, pues allí se genera la obra, y que si esa emoción es capaz de ser recuperada en ese estado postpoético, bien por un lector cualquiera o uno mismo como lector posterior, entonces parte del trabajo parecía que podía tener una cierta posibilidad objetiva de tener un resultado positivo. Se pasa de un lado a otro, del cuento a la poesía, a la novela. Y uno cuando escribe buscando un lugar seguro suele como casarse con un tono o acostumbrarse a un género o dedicarse solo a una sola cosa, quizá por buscar seguridad o por miedo a fallar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede hacer uno para saltar de un lugar a otro, para que haya tanta variedad sin tropezarse? Si la literatura es un juego, el acto creativo también debería serlo, y correr riesgos en ese sentido. Tratar ciertas cosas que uno sabe que se pueden solucionar es en el hacer mismo, en el indagar, en el estudiar. Cuando estaba muchacho quizás me llamaba mucho la atención la novela, y uno sabe que ríe escribir novelas por un montón de cosas, por las posibilidades editoriales, por el prestigio que eventualmente da, etcétera, etcétera, porque le hacen más caso quizás a un novelista que a un poeta o a un cuentista, por una serie de razones que pudieran ser. Pero uno sabe también que ese es un trabajo, no porque sea más difícil la novela, quizás por la extensión uno necesita de un mayor tiempo, de una mayor reflexión, de trabajo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones implicadas. Sin embargo, hice algunos intentos de notas y demás, y sabía que esa cosa no estaba madura, no estaba trabajada. Solamente con el tiempo, con el escribir, por ejemplo, los minicuentos, que para mí han sido fundamentales, con escribir teatro, que ha sido fundamental, por ejemplo, ha sido un gran aprendizaje para los diálogos. Entonces el teatro para mí me afina esas posibilidades de pasar incluso de una personalidad a otra, que uno sepa que son dos sujetos totalmente distintos o tres los que están allí conversando, y no el mismo autor, como en algunos casos le pasa a uno y dice, no, pues lo que puso fue un guión allí, pero es el mismo sujeto que sigue hablando, con la misma psiquis, con la misma sintaxis, con la misma manera de ser.
Entonces hay allí un ir recorriendo un camino y otro, y es tanteo, es un caminar a ciegas y uno no sabe si va a lograr o no, porque quizás uno se pueda sentir satisfecho con las obras que haya realizado, pero en últimas eso también tiene otra dimensión comunicativa, y es la del lector, por ejemplo. En el caso casi que inmediato, como para medir, como un testeo, a veces son los concursos literarios. Para eso también sirven los concursos, sirven también los talleres, ¿ya? El intercambio constante con la gente que está trabajando en nuestra misma ciudad, en la misma generación, el conocer lo que otros están haciendo, porque como decía Antúnez, uno en realidad no lee a sus colegas, los vigila, y entonces uno también está siendo vigilado, y en ese cuidado mutuo que está uno con los demás, uno aprende un montón de cosas, ¿no?